En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Como lo habíamos anunciado, con nosotros la abogada Natalia Cinto, quien es especialista en Derecho de Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, doctora, la primera consulta. Cada vez tienen más trabajo los abogados del tema familia por la sociedad compleja en la que vivimos. Yo no sé si decirte que más. Es como que siempre, gracias a Dios, por suerte, uno siempre tiene trabajo porque la conflictiva de familia quizás sea, en algunos casos, particular. Esto de que inicia y que no se sabe cuándo termina, ¿no? Todo tiene que ver con la capacidad que cada uno tenga para resolver el conflicto. Me estoy refiriendo a las personas que intervienen. Bueno, y qué importante es a veces saber tener un asesoramiento correcto cuando uno tiene ese tipo de dificultades, porque muchas veces si uno no sabe cómo o no sabe a quién acudir, puede verse muy perjudicado, ¿no? Digo, tanto sea un hombre como una mujer, como un niño, como un adolescente. Sí, tener el asesoramiento correcto es fundamental. Sí puedo decirte hoy lo que percibo en la nueva generación, que piden un asesoramiento y quizás un asesoramiento anticipado, lo cual lo considero muy positivo. Sí, es como hay menos prejuicio a consultar antes de tomar una decisión. En eso noto un cambio, como muchos otros cambios. Y sí es importante por ahí que los abogados de familia tenemos una mirada particular, ¿no? En esto, en cuanto al conflicto, en la necesidad de destrabar ese conflicto y no agravarlo, siempre y cuando esté a nuestro alcance. No solamente depende del abogado, sino también de la predisposición de las partes. Hay veces que el conflicto está como muy álgido y resulta, a pesar de la buena predisposición que uno ponga para tratar de bajarlo, es como que el asesoramiento legal no alcanza. Acá tiene que ser de las dos partes, diríamos. De las dos partes, a veces un acompañamiento desde otro lugar, desde otra disciplina, como podría ser la psicología. En lo particular, he tenido casos en donde hay resoluciones, donde el juez sugiere alguna terapia. Es decir, siempre ahora se ve el derecho de familia desde hace un tiempo ya como una cuestión interdisciplinaria que excede al derecho. Si bien el derecho es fundamental porque es lo que va a marcar los límites y los parámetros bajo los cuales las personas deben moverse y la familia debe moverse, también intervienen, a veces es necesaria la intervención de otras disciplinas que vayan con este acompañamiento. Todas las causas, imagino, judiciales que se inician de diversa índole, penales, civiles, familiares, son importantes para quien está esperando una respuesta de la justicia. Muchas veces se critica, se cuestiona la justicia por la lentitud en dar esa respuesta. ¿Cómo está o qué visión tiene usted respecto a la justicia para con las cuestiones vinculadas a la familia? Bueno, particularmente en Río Cuarto, por suerte tenemos desde el año, si mal no recuerdo, porque ahí con pandemia me pierdo un poco, en el año 2019 aplicamos la ley de procedimiento de familia y quedamos en la misma condición que Córdoba. Esta ley de procedimiento de familia agilizó muchísimo los procedimientos, particularmente con el artículo 73 y 74, que son las medidas provisionales, donde se pueden tratar aquellas medidas urgentes, como puede ser, por ejemplo, el caso de alimentos. Vino a agilizar temas que antes llevaban mucho más tiempo. Eso conjuntamente con las modificaciones que tuvo el derecho de familia en el 2015, que si bien se reformó todo el código, creo que donde más impactó fue en el derecho de familia. ¿En el 2015 fue el punto de inflexión del crecimiento de la demanda de las presentaciones judiciales? ¿O hay otro factor antes? A ver, mira, yo te digo, cuando yo estudiaba, en ese momento sale la ley de divorcio. Todo el mundo decía, va a haber más divorcios porque va a salir la ley de divorcio. Siempre ese prejuicio, y en ese momento no había la apertura que hay hoy. En ese momento se era muy cerrado, muy reticente, por eso se crea la figura del divorcio y se sostenía la de la separación personal. Sin embargo, no hubo más demandas de divorcio.
si hubo legitimación de aquellas situaciones que estaban separadas de hecho y que, frente a la posibilidad de hacerlo, legitimaron algo que ya estaba. Me parece que en el 2015 pasa algo parecido, es decir, había situaciones que se venían dando en los hechos, pero que no estaban contempladas en la ley. Y que al estar la ley pudieron darse, por ejemplo, las uniones convivenciales reclamando sus derechos, el tema del cuidado compartido. Muchas veces los abogados lo hacíamos como un acuerdo de parte, pero esto no estaba contemplado en la ley. Es como que el hecho precede al derecho. ¿Sí? El derecho tiene, necesariamente la sociedad se mueve. Al moverse la sociedad es la misma sociedad y las mismas personas que van demandando y las subjetividades van cambiando. Y con eso sí nos encontramos, con las nuevas subjetividades, nuevos cambios, y el abordaje y el asesoramiento que uno hace necesariamente va a ser distinto porque tiene que dar respuesta a estas nuevas subjetividades que se nos van presentando. Bueno, justamente van a cumplirse 10 años de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial y bueno, como usted decía, en el ámbito de la familia hubo muchos cambios. Por ejemplo, el tema del divorcio, esto de las uniones convivenciales. A 10 años usted ya puede hacer una especie de balance. ¿Cree que estamos mejor desde que tenemos esta nueva legislación? Sí, totalmente de acuerdo con la nueva legislación, con el tema de las inclusiones. Ahora no se hacen tantas diferencias, hay más inclusión, el tema del derecho, que ya no hablamos más de derecho de familia, sino derecho de las familias. No hablamos de una familia típica, hablamos de distintos tipos de familias, todas con iguales derechos. En eso veo una mayor apertura necesaria, además. Y esto de las tareas compartidas, entre hombre y mujer, que también tiene que ver con esto de posicionar en igualdad de condiciones a los progenitores. Hablamos de progenitores, ya no de papá y mamá, por esto de la inclusión a los distintos tipos de familia, incluyendo las familias igualitarias, las monoparentales. Ese tipo de apertura me parece totalmente necesaria en la sociedad actual. Y usted recién hablaba del tema divorcio porque, bueno, en los 80 se sancionó la ley de divorcio y en el 2015 lo que se permite es esto de que no exista una causal de divorcio, es decir, una de los cónyuges dice yo hasta acá llegué, me quiero divorciar y tengo derecho a avanzar en ese sentido. Se agilizó todo el tema de trámites, imagino yo. ¿Cómo lo ve puntualmente ese tema? Bueno, ¿en qué veo la diferencia a mí que me ha tocado transitar las distintas leyes y ejercer con las diferentes leyes? Es que antes esto del divorcio causado era totalmente desgastante. Realmente me pareció el mejor avance que se ha encausado. Es decir, que alguien tenga que decir por qué no va a estar más con una persona y dar los motivos. Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a pensar las cosas que se decían, realmente no tenía ningún sentido y eso hacía que la relación, la situación de divorcio fuera muy peleada, muy discutida, hasta agresiva a veces. Hoy eso no sucede porque uno hace la presentación del divorcio con un convenio regulador que tiene que ver con todas las cuestiones conexas a la disolución del vínculo. La disolución del vínculo va a salir, ¿sí? Según lo que dice el Código Civil, una vez que se presenta y la parte puede pedir, a eso es lo que le llaman divorcio express, que a veces no es tan express porque por algunas cuestiones que no sé bien decirte porque escapan a la función de abogado, no sale tan rápido inmediatamente claro, como dice la ley que debería salir. Pero nos quedamos discutiendo todas estas cuestiones que tienen que ver con el convenio regulador. Muchas veces, y vuelvo a esto, va a tener que ver con la primera pregunta que me hacías, cómo abordamos el conflicto. Muchas veces los abogados, cuando hacemos familia y presentamos un divorcio de común acuerdo, todo el trabajo que hacemos detrás de ese divorcio no se ve. Es lo que yo con mis clientes trabajo mucho desde ese lugar y decirle, no importa el tiempo que nos lleves, pero llegar con todo solucionado, que las discusiones queden en la esfera de lo privado, tratar de lograr acuerdos, que es lo más beneficioso para las partes, porque saber ver qué vínculos se rompen y qué vínculos no.
Se rompe el vínculo de cónyuge, pero el de progenitores siempre Claro. va a permanecer. Sí, sí. Y ahí comienza el conflicto, otro conflicto que se puede estar generando con el paso del tiempo. Exactamente, y ahí es donde, como vos decís, el tiempo empieza a jugar porque se prolonga esa discusión en los tribunales, que tiene que ver con el cuidado de los hijos y sobre todo con lo económico. Claro, el gran tema. El gran tema, división de bienes, compensación económica, figura también incorporada en el 2015. ¿Defiende más a mujeres que a varones al momento de los divorcios o atiende, digamos, según se presenten los casos? Y es relativo. En algún momento tenía muchos hombres, a veces muchas mujeres. Yo te diría que es equiparado, tanto son hombres como mujeres. No, le pregunto porque a lo mejor puede haber, no sé si existe algún prejuicio, decir el hombre por ahí no quiere una abogada mujer. Nunca sentí nunca me pasó sentir eso. Aunque a otros mejor dicen, es mejor la mirada de la mujer para un hombre, que defienda a un hombre. En Sí. este caso. O represente, no que defiende, sino que representa. Creo que ahí entramos en el plano de las subjetividades, ¿sí? Lo que cada uno sienta. Yo en lo particular, desde el ejercicio de mi profesión, nunca sentí eso de que algún hombre rechazara por ser mujer. Al contrario, he tenido muchísimos clientes hombres y nunca me han hecho un planteo así. Y he tenido algunos casos que se llegó a un acuerdo por los hijos y después al tiempo se vuelve a iniciar otro proceso. Eso es... Moneda corriente. Es moneda corriente. Eso es moneda corriente. Por eso insisto, en cuestiones de familia, te voy a hacer muy gráfica. Hay veces que el conflicto se hace un callo. De tanta pelea, no hacer del conflicto un estilo de vida, sino hay una parte del conflicto que necesariamente tiene que estar. Si alguien se está divorciando, hay diferencias, hay discusiones. Pero hay un momento donde ese nivel de conflictividad ya debe cesar. Y eso muchas veces es lo que yo digo, que el trabajo del abogado solo no es suficiente, donde se necesita el acompañamiento desde otra disciplina, cada una de las partes que integran el conflicto, o a veces, como lo sugieren los tribunales, terapias sistémicas. Porque por más que uno asesore, bajemos la conflictividad, si uno... para un acuerdo hace falta dos. O sea que si una parte baja la conflictividad, pero el otro insiste, es complicado. Es complicado. Bueno, vamos a ir a la pausa. Estamos dialogando con la doctora Natalia Cinto. Le vamos a preguntar, cuando regresemos, para que nos responda, ¿cómo ve usted la inserción de la mujer en la justicia, ya sea no solo desde el punto de vista de los magistrados o las magistradas, sino también desde la abogacía, que es el área que usted maneja? En un ratito, en primera persona. Seguimos en la propuesta de hoy con la doctora Natalia Cinto. Había quedado pendiente una pregunta. ¿Cómo ve usted la inserción de la mujer dentro de la abogacía y también obviamente del Poder Judicial? Bueno, creo que la mujer hoy ocupa muchos espacios que antes no ocupaba. En el Poder Judicial yo trabajo mucho en los juzgados de familia, ¿no? Que son dos. Yo creería que la mayoría están mujeres. De hecho, hay 2 juezas mujeres y las 4 secretarias son mujeres. Desde ese lugar, nada podemos decir las mujeres porque se están ocupando lugares importantes. Y usted recién mencionaba la cantidad de juezas y secretarias. ¿Estamos bien de acuerdo a la demanda que tiene Río Cuarto en cuanto a cantidad de recursos humanos? Yo creería que sí están desbordados los juzgados porque hay muchas conflictivas y sí, trabajo hay y los 2 juzgados están completos de trabajo. Le quería preguntar otra cuestión que por ahí es un mito, usted me sabrá decir si es así o no, que muchas parejas deciden no casarse porque es como de alguna manera generar un mayor compromiso, pero viven como un matrimonio, conviven, compran cosas en común. Hoy en día, digamos, desde el punto de vista legal, ¿hay gran diferencia entre estar casado y no estar casado? Bueno, linda pregunta la tuya. Sí hay diferencia. Hay diferencia y fíjate que yo lo acepto a las 2. Porque si hablamos de distintos modelos familiares y decimos que el Código Civil incorpora a la convivencia, ¿por qué hay que casarse? Si tenemos distintos modelos de familia, ¿sí?
¿sí? Tenemos la pareja que quiere estar casado y tenemos los que quieren convivir sin casarse. Ambos tienen derechos, pero derechos diferentes, ¿sí? Si bien hay figuras como por ejemplo la compensación económica que abarca a los dos, pero con ciertas diferencias, por ejemplo en cuanto a los términos para reclamar, desde cuánto se cuentan. Pero a mí me parece, en esto sí tomo a las nuevas generaciones con sus nuevas subjetividades, que chicos que conviven se asesoran y quieren dejar sentadas sus convivencias y hacer acuerdos de convivencia. Entonces, a mí me parece respetable y que está bien, porque el código lo permite. Pero usted está refiriéndose a los que van y hacen una unión convivencial. Sí. Pero yo supongo, digamos, el que viven como legalmente solteros, conviven y demás, pero no formalizan ningún tipo de relación, porque la unión convivencial implica ir al registro civil y hacer esa inscripción, digamos. Sí, en principio se habló de inscribirla, pero suponte, Nico, que vos tenés una convivencia y no la inscribís. Sí. Transcurre el plazo de 2 años. Eso no quiere decir que no te dé derecho a reclamar el día de mañana lo que te corresponde por una unión convivencial. Es decir, si yo puedo probar que esa convivencia estuvo, existió y demás, igualmente podría reclamar esos derechos. Está bien. ¿Sí? Entonces el consejo es que cada cual opte por lo que le parece mejor. Cada cual tiene que optar en esto de las libertades, Sí. Que cada uno elija cómo quiere vivir, ¿sí? Y sacarnos un poco esto que vos decís de los prejuicios, no porque sea una unión convivencial no va a durar. Hay parejas que conviven muchísimos años y algún día deciden casarse y a lo mejor ya tienen hijos y eso lo dejo en la subjetividad de cada uno. En eso no soy prejuiciosa en ningún aspecto, porque desde que yo ejerzo el derecho de familia, yo hice la especialidad, me recibí en el 2004 como especialista de derecho de familia. A hoy veo tantos cambios desde lo subjetivo que necesariamente hay que adaptarse y ser abierto y no juzgar, eso, romper con los prejuicios, respetar las individualidades. Y en estos 21 años de experiencia, digamos, como especialista en derecho de familia, ¿algún caso paradigmático tiene o recuerda? O que les haya llamado la atención, digamos, dentro de la variedad que debe tener de situaciones. Sí. Sin nombrar a nadie. Sí, sí, obviamente. A mí me sensibilizan demasiado los casos donde hay niños, ¿sí? Y cuando, sí, estos casos, cuando hay que ver a veces por resguardo del niño, cambiarle el centro de vida, a mí me sensibiliza mucho. Es como que en esos momentos pongo la mirada en los niños, ¿no? Y en su bienestar, porque son los más vulnerables. Claro. Eso le quería preguntar, digo, hay casos más difíciles que otros, porque por ahí un divorcio puede ser a lo mejor mucho trabajo, porque, bueno, hay que buscar el acuerdo económico, pero cuando se trata de, por ejemplo, no sé, un menor que es vulnerado por diferentes situaciones, debe ser más movilizante para usted como profesional poder llevarlo adelante. Exactamente, esos temas cuando los niños no requieren los cuidados que deben requerir, en ese caso son los casos más difíciles. Y cuando me dijiste un caso que me gustó, que desde lo personal me gustó mucho el tema, que uno que me movilizó mucho entre casos de adopción. ¿Sí? Esto de cuando un niño encuentra un hogar después de la situación que pasó, también son casos que me movilizan mucho. Bueno, y a lo largo de su carrera y en el último tiempo ha tenido algunos casos que han trascendido mediáticamente porque han marcado de alguna forma un precedente para otras situaciones. ¿Qué implica en lo profesional tener ese reconocimiento y que por ahí se logre algo que hasta el momento no se había logrado?
La verdad que me lo planteas así y yo no lo había visto de ese lugar. Yo, si querés, te explico cómo lo que yo me propongo cuando trabajo. Yo siempre digo, me marco una estrategia. Siempre digo, ganar no gano nunca, porque trabajo en derecho de familia. Y desde que alguien me viene a ver y rompe un vínculo, ya entramos todos perdiendo. Entonces, lo que me planteo es cómo acompaño a esta persona que viene con este conflicto, con este dolor. Bueno, planteamos una estrategia y que esa estrategia se logre, ¿sí? Con el menor sufrimiento posible. Y para eso necesito el acompañamiento. Es un trabajo en conjunto con el cliente. Y cuando se logra esa estrategia, es cuando uno se siente contento por el otro. Cuando yo veo que mi cliente está contento con lo que logró, ahí me siento bien. ¿Y cómo es el proceso, diríamos? Cuando llega un cliente, ¿usted trata de evitar esa ruptura o busca una mediación antes? La primer consulta es fundamental. Lleva mucho tiempo. Yo no soy de las que me apuro. Sé que el cliente necesita escucha, sé que lleva tiempo. Sé que a lo mejor en esa consulta pasó tiempo y no pasó nada, que después nos volvemos a reunir. Y hay veces hay que tener varias consultas y ver, y después planteo yo la estrategia conforme, sí, siempre trato de que sea de lo menor conflictivo posible, de tratar de lograr acuerdos, trabajar mucho qué vínculos se rompen, qué vínculos no, saber de que este divorcio me voy a romper el vínculo, pero lo voy a ver toda la vida, en cumpleaños, en eventos, en que va a buscar a los niños. Entonces tratar de mantener ese vínculo, eso es fundamental y creo que lo hacemos todos los abogados que hacemos familia, y si me toca del otro lado un abogado que trabaja también de esta manera es mucho más fácil conciliar. Claro. Recién Fabián le preguntaba si recuerda o cuáles son los casos que por ahí más recuerda. Yo quería consultar si recuerda cuál fue el divorcio que más trabajo le dio desde el punto de vista del acuerdo. Y sí, sin dudas los divorcios anteriores al 2015, donde era el tema de la causa, porque al buscar una causa, muchas veces la otra persona se sentía totalmente herida por lo que se decía, por lo que, si bien es confidencial lo que pasa en un proceso de familia, necesariamente en un tribunal hay gente, las cosas se exponen, sí. Por más que el tribunal tenga confidencialidad, pero quien está se siente incómodo. Y eso profundizaba el conflicto, hacía más grande la grieta. Por eso me pareció muy atinado esto de sacar la culpabilidad. ¿Por qué me divorcio? Claro, así es. Bueno, usted habla de igualdad, digamos, entre los géneros, y un día muy particular hoy, el de la mujer, diríamos. ¿Ha ganado terreno la mujer porque le ha peleado ella, o cómo usted analiza esta situación a partir de estas reformas que se han venido haciendo en el último tiempo? La mujer sí ocupó otro lugar en la sociedad. Yo creería que la mujer misma ha decidido ocupar otro lugar en la sociedad. Sin duda eso fue a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo, la mujer cómo era vista hoy y cómo está hoy. Hoy está porque la mujer hoy decide ocupar determinados puestos que antes no ocupaba. La mujer hoy decide, en la medida de lo que pueda, ¿no? Porque en esto que hablamos de la diferencia, no todo el mundo está en condiciones de decidir. Pero aquella mujer que sí puede hacerlo, entre hoy estar cuidando a los hijos y trabajando en su profesión, o estar cuidando a los hijos y ejerciendo cargos determinados que antes era impensado, hoy elige poder proyectarse, poder desarrollarse. Esto va acompañado que ese movimiento de la mujer, yo digo esto analizando la realidad, ¿no? Acompañado de movimientos legales y demás, también hace que el hombre se ponga en otro lugar. Yo veo en los divorcios hoy, los padres son padres presentes, padres que se ocupan de sus hijos. Sin duda ese acompañamiento también permite que la mujer pueda desarrollarse, pueda trabajar. Obviamente que soy cuidadosa al decir esto porque sin duda hay sectores que no lo han logrado todavía. Siempre en una sociedad tenemos la diversidad. La idea es que sí, que comparto totalmente que la mujer hoy
pueda estar donde está. ¿Y tiene algún hobby para desconectarse un poco de los casos difíciles de cuando deja de trabajar, o es trabajar, trabajar, trabajar? A mí me gusta mucho lo que hago y me gusta cómo lo hago. Yo soy una apasionada de mi profesión. En los momentos de distracción sí, me gusta compartirlo con mis seres queridos, ya sea familia, amigos, y esa es mi distracción. Y la vocación por el derecho de familia, de familias, desde siempre, desde que arrancó a estudiar abogacía, o fue cuando se fue formando que le surgió esta idea de ir por esta rama del derecho? No fue desde que estudié abogacía, al contrario, yo cuando estudié abogacía hice la orientación mía en derecho empresarial. En mis inicios me dediqué mucho a sociedades y quiebras y apunté todo más al derecho comercial. De hecho, daba clases acá en la Universidad de Río Cuarto, después en el Instituto Cervantes, y en una daba derecho comercial, y en la Universidad de Río Cuarto daba quiebras y sociedades. Cuando ejercí mucho y todo relacionado con el derecho comercial, empecé a ver estos temas de familia, y ahí es donde me empezó a gustar más. Lo vi, es como el ver la parte humana. A mí eso me movilizó del derecho de familia, que el conflicto tenía que ver más con las personas, no con los bienes, con las cosas, y de ahí me incliné. Ya sí, como a los 8 años de estar ejerciendo, 10, y elegí el derecho de familia, y en el 2002 hice mi especialidad y la terminé en el 2004. Y después también con la mediación, que hice mediación y la especialidad en derecho de familia, pero particularmente en mediación se me da al revés. Por ahí en mediación me eligen más para las mediaciones comerciales. Entonces logré conjugar las dos cosas que me gustan. Bueno, la última pregunta que hacemos a todos quienes nos visitan es: ¿a qué se hubiese dedicado si no se dedicara a lo que se dedica actualmente? Si no me hubiera dedicado a la abogacía, y capaz que me hubiese dedicado a la psicología. Doctora, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima semana.